Hablamos entonces de un crecimiento lento de adentro hacia afuera, a partir de una totalidad orgánica. Todo está en germen, poco a poco se va desarrollando, ¿no es cierto? Pero no se parte de cero después de una etapa ya que ha ido creciendo la persona o la comunidad. En cuarto lugar, el crecimiento orgánico es diferenciado. No es de todas las partes al mismo tiempo. Es decir, se dan unilateralidades orgánicas, dice el padre Kentenich. Acentuaciones, digamos, en el cual un valor se internaliza y otros valores quedan como en segundo plano. Pero al profundizar, arraigarme yo en este valor, van creciendo como por los vasos comunicantes, ¿no es cierto?, las otras realidades, los otros valores que yo también tengo que encarnar. Todo esto está en contra de una pedagogía, ¿saben?, de eventos. Hay muchos, es muy actual en la iglesia, digamos. Educamos ¿cómo? Tenemos una jornada. Educamos ¿cómo? Tenemos un retiro. O sea, son eventos, pero no hay un proceso orgánico de asimilación. Entonces, es como a fogonazos así. Porque claro, entusiasma tener un retiro, entusiasma tener un encuentro, un evento X, digamos. Y entre medio, ¿qué pasa? ¿Se asimila o no se asimila? El problema es que muchas veces no se asimila. Es una pedagogía, dice el padre Kentenich, de la discontinuidad. Nosotros tenemos una pedagogía de la continuidad. Piensen ustedes cuando trabajamos con lemas de año, con examen particular. Todo esto son unilateralidades orgánicas, necesarias para que un valor se internalice. Ahora sería largo, ¿no es cierto?, decir qué cosa el pedagogo tiene que tener en cuenta para saber cuándo hay que acentuar algo. Eso lo pueden leer después en el texto. Y por último, el crecimiento orgánico conoce saltos, que son imprevistos. Siempre hay un salto de la niñez a la adolescencia, a la persona adulta, hay saltos, pero son saltos normales, digamos. Pero a veces se producen saltos distintos, crisis, que vienen de qué? A veces un acontecimiento inmenso, algo grande que conmovió al mundo. Piensen ustedes en el primer acto de fundación. Estaba la congregación mariana, se iba desarrollando, una cosa lenta, ¿no es cierto? Y de repente, ¡boom!, un acontecimiento increíble, la Primera Guerra Mundial. Cambia todo. Y entonces tiene que adecuarse a otra realidad, otra respuesta, otra exigencia. O piensen ustedes el 20 de enero, para darle casos de cosas conocidas para nosotros. Un hecho que no estaba registrado. Una hermana le escribe una carta al padre Kentenich estando él en la cárcel de Koblenz. Y a partir de ese hecho se desarrolla algo increíble. O sea, viene una corriente que no termina, digamos, en un mes ni un año más, que cambia la realidad de Schoenstatt. No la cambia radicalmente, pero desarrolla algo fuera de los parámetros. Dios nos sorprende. Y hay que dejarse sorprender, y el educador tiene que dejarse sorprender por aquello que está el Espíritu Santo actuando en las personas, ¿cierto? La irrupción del Espíritu Santo en una persona, en una comunidad, hay que tomarla en cuenta pedagógicamente, o por cosas que suceden en el mundo, positivas o negativas. Nos obligan a veces a cambiar, a acelerar, nos exigen, etcétera, etcétera. El educador tiene que saber manejar eso, armonizar, encauzar, afirmar, apoyar, ¿no es cierto?, este desarrollo con estas 5 características. Lo segundo, que es importantísimo para la pedagogía de movimiento, es la adaptación a la persona
en relación a la receptibilidad de intereses que ésta tiene. Padre Quinten la llama perspectiva de intereses. Esta perspectiva de intereses puede ser del mundo que aflore o que provenga del mundo instintivo, afectivo, de la sensibilidad, por así decir, de la afectividad de la persona, o del subconsciente, del inconsciente. Es un mundo que tenemos nosotros, pero que nos hace que nos interesen cosas, instintivamente, no racionalmente, no porque lo pensemos y digamos que es muy bueno, no, porque simplemente hay algo desde adentro que me hace aspirar, querer esto. Si yo tengo hambre, ¿no es cierto?, la siento desde dentro, y si veo un plato apetitoso, se me activa esa receptividad, digamos, ese anhelo, ese deseo, ese apetito. Eso pasa, digamos, en las personas y en las comunidades, y el educador tiene que ser un maestro para detectar cuál es la receptibilidad de estas personas, sea que venga, como digo, de la esfera inconsciente, racional o sobrenatural. Vamos a decir 2 o 3 palabras de cada una de estas perspectivas. Ya, como les dije en curso anterior, hablamos de esto, pero ahora vamos a ir un poquito más a fondo quizás, y vamos a repetir algunas cosas que no está mal que se repitan. La perspectiva de intereses inconsciente, no considerada prácticamente antes. El mundo de la afectividad, el mundo de las pasiones, el mundo de los sentimientos era la zona oscura, peligrosa, que estaba infectada, por así decir, del pecado. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, había que aclarar las cosas para que las personas sepan lo que es verdad y no se dejen llevar por sus instintos, por sus sentimientos, por sus afectos. Hay que decir las cosas claras. Esto es la verdad. Vívanla, concreten, sean consecuentes. Y ese mundo instintivo hay que aplacarlo, hay que manejarlo, hay que dominarlo. Tú tienes un instinto, domínalo, contrólalo. Y si es el caso, reprímelo. Tienes que guiarte por la razón y actuar con voluntad clara. Esa es una manera de educar tradicional, digamos, que es hasta ahora en muchos casos también bastante actual. Hay que podar, hay que controlar. El padre Quinten acá se hace partidario de aquel adagio, ¿no es cierto?, que dice lo que no se asume no se redime. Yo tengo afectividad, tengo instinto, y esto Dios lo puso en mí. Está dañado por el pecado original o personal, pero es bueno. Imagínense ustedes el instinto materno. ¿Qué cosa mejor puede haber que el instinto materno? O sea, cuán poderoso es el instinto materno. Puede llegar a un heroísmo increíble, no porque la mamá haya racionalizado que mi hijo por esto y esto, otro. No, lo siente. Su ser desde las entrañas lo tira para allá y hace maravillas de heroísmo, de entrega, de paciencia. Es una cosa increíble, instintivamente. ¿Se fijan? El instinto de libertad. Tengo que acallarlo, tengo que controlar, tengo que cultivarlo, tengo que encauzar esos instintos yo. Por eso el padre Quinten acá es alguien que yo diría redescubre la potencialidad y quiere regalarle a la iglesia esa pedagogía, porque la iglesia no lo hizo diría yo, una pedagogía estéril o aséptica, no sé cómo llamarla, digamos. El padre Quinten se atreve a apelar al afecto, al corazón. Hoy día ya, como decía Papa Francisco, que apela,
apela al corazón, da su corazón, digamos, quiere ganar el corazón de las personas, instintivamente. ¿Por qué no quiere la persona? ¿Porque estudió algo de él? No, por lo que ve, por lo que siente, cómo se da. Él capta esa receptividad inconsciente de ser querido, de ser escuchado, ¿eh? De ser valorado, etc. Entre paréntesis, ustedes pueden leer sobre esto. Hay un libro que yo recogí los textos del padre Kierkegaard sobre la afectividad. Se llama Nuestra vida afectiva, creo que le pusimos a ese libro, donde creo que vale la pena a veces leerlo porque muchas veces no se toma en cuenta esto, ¿eh? Se ve más bien la parte peligrosa, hay que dominar los instintos, el instinto sexual, bla, bla, bla. Claro que sí, pero hay que, ante todo, digamos, orientarlos, encauzarlos, y ahí se moderan. Ahora, ¿para qué decir del inconsciente? No podemos dedicarnos ahora a eso, es un mundo también poco trabajado, pero para el padre Kierkegaard es súper importante. Su pedagogía en mucho parte del hecho de que hay un subconsciente. La persona dice, no viene como una tabla rasa, como una hoja sin escritura, no, está escrita por las vivencias que tiene esa persona. Y si esa persona, es una cosa que repite 20 veces el padre Kierkegaard, tiene una mala experiencia de paternidad, eso anida en su subconsciente. Y si yo como pedagogo prescindo de eso y le hablo simplemente de que Dios es bueno, Dios es Padre y todo lo demás, y esa persona está herida en esto, mi pedagogía no va a dar fruto. Es un mundo, les digo, no me detengo en eso. Ahora, voy a nombrar, eso sí, algunos instintos que son importantísimos, que el educador los capte, los eduque, los modere, los encauce. Piensen ustedes el ansia de cobijamiento. Nosotros somos seres inestables, frágiles, somos y podemos dejar de ser, y eso lo tenemos consciente e inconscientemente siempre, ¿eh? De repente se hace más claro que débil es el hombre. Hoy día está feliz, hoy día está en la cama con un cáncer o lo atropelló un auto, o sea, somos frágiles. Y esto hace que el hombre tenga una inseguridad existencial tremenda. Más todavía cuando el organismo de vinculación, ¿no es cierto?, está destruido. Esa persona necesita ser recibida, necesita cobijamiento, necesita contención. Y un educador tiene que tomar en cuenta eso. Tiene que captar ese interés irracional, pero fortísimo, que tiene la persona, de ser acogida, hasta que se sienta acogida, en primer lugar en el corazón del educador, de la comunidad y en Dios. Es un proceso que tiene que darse, pero que parte. Piensen ustedes, la mayoría de la gente que se queda en el movimiento de Schoenstatt, ¿por qué creen que se queda? ¿Por las ideas? Porque hay un sistema ascético muy interesante, en un par de personas tal vez, ¿no? Pero la mayoría porque encontró un ambiente familiar de acogida. Porque encontró un educador que lo acogió. En segundo lugar, otro instinto, que va muy unido a esto, la necesidad de dar amor y de recibir amor. Nosotros no somos nunca felices si no recibimos amor y damos amor. Si no encontramos ese lugar, digamos, donde yo pueda entregarme a una persona y vivir en el corazón de esa persona y esa persona vivir en mi corazón. Hay un instinto que el educador, insisto, tiene que tener muy presente. Todo lo que hablamos de pedagogía de vinculaciones está aquí. Pero acá estamos acentuando, no partimos de que los vínculos son importantes. No, yo necesito, el educando necesita vincularse. Y yo también como educador. En tercer lugar, por ejemplo, pensemos en instinto por la expresión sensible. Yo
yo no tengo que enseñarle ni al papá, ni al niñito, ni a la guagua, ¿no es cierto?, que necesite una caricia, una sonrisa, un cariño. No tengo que enseñarle a nadie, ¿no es cierto?, que a los enamorados no tengo que hacer en la clase cómo se da un beso, digamos. Brota, el hombre, el afecto lo expresa. Si yo soy amigo de alguien, me brota darle la mano, darle un abrazo. Y nosotros, al haber dejado de lado todo este mundo de lo afectivo, sobre todo en la pastoral o en la iglesia, ¿no es cierto?, nosotros le hemos quitado una fuerza al cristianismo tremenda por no considerarlo. Nosotros necesitamos esa expresión sensible. No somos puritanos, digamos, ni espiritualistas, ni sobreinterioristas, ¿no?, ni puristas o racionalistas, no sé cómo el padre usa muchas palabras acá. La expresión sensible, los símbolos, los ritos, todo eso es importante en la educación. Todo eso es sumamente importante. Yo no puedo educar si no hay expresión sensible, si no hay símbolos, si no hay cosas que a mí me hacen asible los valores, ¿no es cierto? El canto, no sé, es un mundo de nuevo, se lo nombro nomás, ustedes van a encontrar en el texto más detalle. Y por último, un instinto de libertad. Hoy día ese instinto, digamos, está a flor de piel, ¿no es cierto? Ya se hizo consciente, se asumió, pero cuando yo tengo una realidad social de represión, de no inclusión, de injusticia, brota solo desde abajo el anhelo de tener, de ser considerado, de poderme expresar, de ser autónomo, de que se me tome en cuenta. Yo no puedo estar manejado ni manipulado por la sociedad. La persona se revela frente a eso. Y por eso, un ansia de libertad que hay que causar, que hay que tomar en cuenta. ¿Se fijan? Con una pedagogía rigorista no vamos a llegar nosotros muy adelante. Hay muchas más cosas acá, ¿eh? Es un mundo, toda la afectividad, toda la instintividad y, como le dije, todo el mundo del subconsciente. Dos palabras solo de las otras perspectivas. Perspectiva inconsciente o irracional, dice el padre Quentin, a veces inconsciente, perspectiva consciente y perspectiva sobrenatural de interés. ¿Qué significa perspectiva racional de intereses? Se refiere a que yo hay cosas que, por lo que yo he pensado, reflexionado, he visto, asimilado, me parecen valiosas, dignas de aspirar a ellas, ¿eh? Por lo que yo he leído, porque yo he estudiado, por lo que veo, digamos, racionalmente. Si ustedes quieren, porque está en el ambiente, se los decía al inicio, culturalmente hay ciertos valores que ya están racionalizados. O sea, hoy día hablar de democracia es un valor que no hay que enseñar mucho, está racionalizado. Se defiende la democracia racionalmente. No solamente que yo instintivamente quieras participar, sino que no, hay leyes, hay conciencia, hay un pensamiento, etcétera, etcétera. Eso tiene que tomarlo tremendamente en cuenta el educador. Está educando en este tiempo, en esta iglesia, con estos valores, con este mundo, lo que implica, y lo vamos a ver después, ¿no es cierto?, que tiene que enfrentarse también a los antivalores que están presentes en este mundo, ¿no? Y enfrentarlo. Y por último, la perspectiva de intereses sobrenatural. Si yo me encuentro con un auditorio, con una comunidad que tiene un franco espíritu mariano, quiere a la Virgen, ¿no es cierto?, lo tiene puesto así por todos los poros, digamos, bueno, yo trabajo con eso. Yo no tengo que justificar muchas cosas, sino que tengo que hablarles simplemente de la Virgen, de la Eucaristía, del Señor, del Evangelio, ¿no es cierto? En los otros casos yo tengo que partir desde otros intereses, a veces
irracionales o inconscientes o que están en el ambiente hasta que llegue a esta profundidad de la fe. Pero en otros casos yo parto de personas que tienen fe y que tengo que ahí descubrir el mundo de valores que tienen que ellos encarnar.